La administración Biden anunció una nueva política migratoria para la frontera sur que hará más difícil pedir asilo aquí en los Estados Unidos, como una de las medidas de control fronterizo más restrictivas hasta la fecha, bajo cualquier administración que haya ocupado la Casa Blanca. Así la tildaron demócratas, abogados, analistas, organizaciones y activistas que luchan por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. ¿Qué significa esto para los inmigrantes que están buscando asilo político y cuándo entrará en vigor? Ahora le damos la bienvenida al abogado experto en inmigración, Willie Allen. Willie, bienvenido al Punto Florida. ¿Cómo estás? Ambrosio, muchas gracias por invitarme. Siempre un placer compartir contigo. Gracias. El placer es nuestro, Willie. Explícanos cómo es que afecta esto directamente a las personas que quieren pedir asilo político y llegar hasta Estados Unidos a través de la frontera. Pero como todos ya sabemos, el artículo 42 está listo para expirar en mayo de este año. Entonces yo creo que el DHS dijo, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque hasta ahora el artículo 42 ha sido la escoba de poder devolver a México casi cualquier persona que viene a pedir asilo político en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué han hecho ahora? Han regresado a una política anterior del presidente Trump, y era que tú no podías solicitar asilo político en los Estados Unidos cuando venías por el puerto sur sin haber solicitado asilo en los países que cruzaste. Que si tú lo piensas, es ridículo pensar que una persona va a solicitar asilo en Nicaragua, Honduras, Guatemala o México, ya que la mayoría de las personas están huyendo de esos mismos países. Entonces Exacto. Es ridículo. Mi pregunta es la siguiente, discúlpame. ¿Qué pasa? Un cubano, digamos, se va de Cuba huyendo de la represión, de la dictadura comunista que hay en la isla, y en Guatemala es el primer país al que llega, o Nicaragua, y tiene que pedir asilo político, entonces ahí no puede continuar el viaje. Correcto, no puede presentarse en frontera si no solicita asilo político en Nicaragua, que fue donde aterrizó. ¿Y cuánto dura este tiempo? Digamos, ahora, Nicaragua, Guatemala, Honduras, donde quiera que llegue, si ese es el primer país, ¿cuánto tiempo tendría que estar en ese país? ¿Meses, más de un año, o le dan la respuesta de la petición de asilo político enseguida? Dependen las reglas de cada país. Pero, Ambrosio, qué ridículo es pedir asilo político para un cubano en Nicaragua. Para los cubanos, en principio, están vetados de entrar por frontera, porque la regla para los cubanos ahora es solicitar el parol humanitario y no pueden entrar por frontera. Así que en realidad los cubanos van a estar vetados de tratar de presentarse en frontera por el parol humanitario que tiene para Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. ¿Qué pasa si la persona que llega, cubana, venezolana, nicaragüense, pasa a través de todos esos países y todos le niegan el asilo político? ¿Puede entonces presentarse en la frontera sur para pedir el asilo político? ¿Tiene que presentar pruebas? Tiene que presentar pruebas, como pasó con la administración Trump, que le habían negado los asilos en esos países, y entonces tuviera la oportunidad de presentar asilo aquí. Es un camino bastante largo. Ahora, lo que a mí más me sorprendió fue que en el memorándum de DHS te dicen claramente que la gran mayoría de las personas que se presentan en la frontera sur no van a obtener asilo porque no tienen el récord, no tienen las calificaciones para obtener asilo político en los Estados Unidos, ya que obtener asilo aquí es bien difícil. Willie, ¿y qué papeles, qué documentación tiene que tener una persona cuando pida asilo político en uno de estos países, obviamente en la ruta de Centroamérica? Bueno, deben de tener el mismo tipo de documentación que tendrían en los Estados Unidos. Es evidencia de su persecución, lo que le había pasado en su país, si han sido detenidos, evidencia de la detención, si habían sido golpeados, recibieron atención médica, los documentos del hospital médico. Y usualmente, en la gran mayoría de los países, Ambrosio, el testimonio de la persona, mientras sea creíble, consistente y posible, va a poder obtener asilo en ese país si el asilo lo va a otorgar. Tiene que tener acceso a una computadora también de poder llenar cualquier tipo de formulario. Bueno, cada país es diferente, pero yo me imagino que va a tener que llenar los formularios que se requieren en cada país. Si vemos los Estados Unidos, en este momento el formulario de asilo, el I-589, se somete por correo electrónico. Así que va a ser similar en sus países. Estaríamos hablando de si todo sigue marchando como va. Quizás para el 11 de mayo es la fecha que se está manejando de que entraría en vigor esta nueva política. Ahora bien,
¿Qué significa esto, Willy, para ti? Cerraron ya definitivamente la frontera en cuanto al asilo político se refiere, ¿correcto? Yo creo que en realidad, si tú lo miras de una forma correcta, el asilo está siendo, la entrada por frontera y el asilo va a ser eh, casi eliminado para la gran mayoría de las personas que lo van a solicitar. ¿Qué le queda ahora a las personas que quieran venir a Estados Unidos? Le queda Bueno, vamos a poco, empezar un camino por lo menos, ¿no? bueno, vamos a hablar de los cubanos. Los cubanos tienen el programa de parol humanitario. Ya con el parol humanitario han entrado casi 8.000 cubanos. Y si tú lo piensas, el parol humanitario le daría la oportunidad a 90.000 cubanos de entrar legalmente a los Estados Unidos. Y Ambrosio, 90.000 cubanos es un número bastante grande. Cuando tú consideras que también hay 20.000 visas en el Departamento de Estado, el potencial de que puedan entrar más de 100.000 cubanos legalmente a los Estados Unidos sin tener que arriesgarse en frontera es enorme. Así que para el cubano, en realidad, las alternativas que tienen son mucho mejor que arriesgarlo todo en frontera. El venezolano va a tener 90.000 visas para poder entrar con el programa humanitario, igual que los nicaragüenses y los haitianos. De las personas más afectadas, que siempre son las personas más afectadas en frontera, van a ser los centroamericanos, que van a ser devueltos en grandes cantidades, y la gran mayoría de ellos no tienen la evidencia suficiente para ganar asilo. Así que yo creo que para el cubano, en realidad, el beneficio del programa que existe ahora, el programa humanitario, las 20.000 visas asignadas por el Departamento de Estado de Cuba, le da una entrada superior y más segura. Y eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Yo creo que también organizaciones como tú has hablado anteriormente van a retar a esta administración igual que retaron al presidente Trump. Durante Trump, la Corte Federal determinó que pedir que soliciten asilo en terceros países no era la forma correcta y la política se eliminó. Así que Sospecho que todavía lo está mismo por va a verse. Todavía está por verse qué va a pasar antes del 11 de mayo. sí, yo creo que va a haber demandas federales una vez que traten de imponerla. Muchísimas gracias al abogado experto en inmigración Willy Allen por haber estado acá en Al Punto Florida y habernos dado toda esa información, empoderando a nuestra audiencia para que sepan a qué atenerse. Que tengas buen día, Willy. Gracias. Igualmente, Ambrosio, muchas gracias. A usted, cómo no.